Finalmente, el presidente electo del Partido Comunista y el Frente Amplio, Gabriel Boric, y que se sumó también la centroizquierda para su gobierno, acaba de anunciar cuáles van a ser sus primeros proyectos de ley, sus primeras prioridades políticas dentro de sus primeros meses de gobierno. Y reconoció que como no tiene el Congreso para poder hacer los cambios tan profundos que prometió en campaña, van a partir con problemas generales y que esperan que ojalá el centro y parte de la derecha apoyen lo que están proponiendo. Y anunció que sus principales proyectos de ley van a estar fijados en tres materias. Primero, la Araucanía, la inmigración y la reactivación económica, sumado también al tema de la delincuencia, que va a tener una prioridad dentro del tema tanto Araucanía como también dentro del tema de inmigración. Y vamos a ver un poco el detalle de todas estas propuestas porque hay algunas que son buenas, otras no tanto. Vamos a ver el detalle especialmente en materia económica también, que es mucho subsidio, mucho gasto y la creación de nuevos gastos estatales. Vamos a ver ese detalle para intentar reactivar la economía. Y vemos que también el tema de seguridad va de la mano con una reforma importante de carabineros, intentar regularizar la inmigración y en la Araucanía retirar por completo a militares de la zona. Pero esos son parte de los proyectos, lo vamos a ver todo con mucho más detalle a continuación para ver qué es lo que va a hacer Boric en sus primeros meses de gobierno. Todo eso lo vemos más adelante. Pero antes quisiera agradecer a la suscriptora Patricia Vergara, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Boric se reunió con sus ministros que designó hace algunas semanas y finalmente dijo, ya, estos son los temas que vamos a empujar en los inicios de nuestro gobierno. ¿Y cuáles son estas materias principalmente? Y que la vamos a ver con detalle, partiendo principalmente con el de la delincuencia, porque es como el que con menos sabemos cierto detalle, es el tema de la Araucanía, de la inmigración, que asocia algo el tema de la delincuencia, y el de la reactivación. Ahora, comencemos con el tema de la delincuencia, que es el que tenemos menos detalles todavía. Todos los otros ya se sabe más bien qué hacer, pero en este no tanto. En el último tiempo se le ha dicho qué va a hacer eventualmente sobre este tema. Por ejemplo, grandes gremios asociados al mundo gastronómico, como distintas áreas económicas, ya están emplazando bastante y presionando a Boric para decirle que haga algo con respecto a la delincuencia en el gobierno que entra, que comienza en un mes más. Entonces, están empujando en eso, y especialmente después de la agresión que se le dio al dueño de la ex fuente alemana en el centro de Santiago, están diciendo qué va a hacer él dentro de su gobierno. Y en realidad no ha dado una respuesta muy, y tampoco para el tema de inmigración demasiado detalle, de cómo va a lidiar en detalle con eso. Siempre habla del diálogo de fondo, siempre habla de que quiere una inmigración que sea ordenada, pero también que sea comprensiva, pero no ha dado mucho el detalle exacto qué es lo que va a hacer. No sabemos mucho el detalle en ese punto, pero anunció que van a hacer algo. Lo que sí sabemos es que va a ser una reforma carabinero, que creo que es positivo tomando en cuenta la gran cantidad de casos de corrupción y irregularidades asociados a la institución. Entonces me parece que es uno de los elementos positivos. Eso sí, la reforma que él piensa hacer ya la ha moderado bastante. En su momento hablan de eliminar carabineros, reestructurarlo. Eso en realidad ya pasó. Y lo que va a hacer Boric, que con la colaboración de los altos mandos de carabineros que le están dando todo su apoyo para esa reforma, en la práctica está diciendo que va a hacer mayores capacitaciones para los carabineros, con mayor preparación de curso, también una perspectiva de derechos humanos, que vamos a ver el detalle qué significaría eso a futuro, y eventualmente tal vez eliminar el tema de los escalafones diferenciados y que pase un escalafón único. Que eso no me parece una mala reforma, me parece bien que uno por mérito pueda ir subiendo los rangos del nivel más bajo hasta el más alto, pero eso es lo único que va a hacer más bien de fondo hasta ahora, porque en su momento él proponía unos cambios mucho más profundos a nivel de la institución, pero los moderó bastante después de reunirse con los altos mandos de la policía, y ahora va a quedarse al parecer simplemente en eso, y lo ha moderado progresivamente más el tono en eso, que le ha significado críticas de sectores importantes de la izquierda por decir que se moderó en esa materia. Con respecto a la Araucanía, que también lo puso como una prioridad, dijo que le va a poner mucho enfoque, especialmente por la cantidad de muertos que están habiendo últimamente dentro de la zona y los ataques que están dándose también en la provincia de Arauco, en la región del Biobío, y dijo que sí, que es una prioridad.
Y dentro de su estrategia no dio más detalles que lo que ha dicho siempre. Va a empujar que no se renueve más el estado de excepción, que no van a poner más militares ni en la Araucanía y que ninguna posibilidad tampoco en la provincia de Arauco, en la región del Biobío, que eso se va a retirar, más allá de lo que quiera la población local, que no me parece justo, una mirada súper centralista. Eso de que decía el presidente a dedo si eso se pone o no de esas materias, deberían ser los habitantes locales los que decían esas cosas, pero bueno, mientras las personas que están en regiones no exijan mayor autonomía, autodeterminación y eventual independencia incluso, no van a poder lograr ese tipo de materia. No lo van a poder lograr, entonces dependen de la buena voluntad del gobernante de turno, ¿no? El rey electo prácticamente que tenemos cada ciertos años, cada 4 años, para que nos dirijan la vida. Entonces, como no depende de la población local, lo decía el presidente, y él dijo que eso se va a acabar. Y lo que van a empujar es un diálogo, y lo ha hecho muchas veces desde hace meses y lo sigue insistiendo, que es lo que llaman un diálogo con perspectiva histórica. No sé exactamente a qué se refiere con eso. Ya hemos hablado en algún momento de que Boric tiene muchos esos discursos con perspectiva de algo. Incluso en los debates presidenciales él hablaba de agua con perspectiva de género. El agua, me imagino que sería manera de decirle a eso. Entonces vamos a ver qué significará ese diálogo con perspectiva histórica. Ahora yo insisto que ese problema afecta a los habitantes de la Araucanía y los de la provincia de Arauco en la región del Biobío. Y deberían ser ellos los que deciden la manera de resolver esto. No de manera central andar decidiendo y esto se resuelve así. Pero somos un país tan centralizado y tan a la antigua, diríamos, que todo se decide por parte del gobernante, del presidente, que bueno, depende un poco de la decisión de Boric. Ojalá le funcione el diálogo por el bien de los habitantes de la Araucanía, pero sinceramente lo dudo mucho, porque no sería la primera vez y no va a ser la última en que van a intentar eso. Y hay grupos importantes que son los más violentos dentro de la zona, que son los grupos etnonacionalistas y asociados a los narcos en la zona que están ahí, que no quieren dialogar. Entonces, si los grupos más poderosos, que son los más violentos, no quieren dialogar, de poco te sirve decir hoy no vamos a dialogar si ellos no quieren dialogar. El diálogo requiere de dos partes. El diálogo unilateral como que no sirve mucho. Entonces vamos a ver qué ocurre con el tiempo, porque la violencia cada vez aumenta más en la zona y han muerto bastantes personas en el último tiempo. Eso más bien en esa dirección. Y en materia económica, ha hecho una serie de anuncios que van más bien en el tema de subsidios. Por su lado, algunos diputados de la derecha, en que se destaca la diputada Camila Flores de Renovación Nacional, le pidió alguna propuesta positiva, más allá de que ella en otras ocasiones ha propuesto cosas bien negativas, pero en este caso le propuso algo positivo a Boric, que es que elimine el impuesto específico a los combustibles, que tiene toda la razón, que es negativo porque afecta el precio de todos los productos y especialmente a los habitantes de Magallanes, los destruye eso. Pero Boric no quiere hacer eso, quiere incluso subir el impuesto. Y en realidad su reactivación económica da la mano de una fuerte alza de impuestos que se va a realizar, pero de manera mucho más gradual. Y lo que sabemos también es que viene con mucho subsidio y gasto público, mucho de eso. Entonces, al mismo tiempo que suben los impuestos, van a subir los subsidios, todo eso de manera más gradual, entre comillas, si es que se lo aprueba el Congreso. Y al mismo tiempo, de aumento de lo que llaman derechos laborales, que en la práctica es aumento de sueldo mínimo, bajas de horas laborales, al mismo tiempo que le aumentan los costos a las empresas, hace que sus trabajadores trabajen menos. Qué suerte para las pequeñas y medianas empresas, vamos a ver cómo subsisten con eso, con aumento de costo y menos tiempo de trabajo. Y eso es su reactivación económica, pero también con mucho gasto en obra pública, que en eso se parece mucho al piñerismo, porque Piñera también trató de generar trabajos con empleos estatales, y en la práctica es puro gasto a costa de la población con impuestos y que no ha servido mucho. Y más allá de generar deuda y más puestos para funcionarios de partidos políticos y que en el Estado logran obtener beneficios. Y el mejor ejemplo de esto es lo que anunció hace muy poco el Ministerio de Obras Públicas de Boric, que con su nuevo ministro anunciaron que quieren hacer un tren. Un tren que va a ir desde Santiago a Valparaíso. Tanto que hablamos de que Santiago y Valparaíso subsisten a costa del resto del país. Bueno, aquí creo que está el mejor ejemplo. Un tren desde Santiago a Valparaíso con el que buscan bajar el desempleo y generar trabajo con gasto público. Ahora, dijeron que tal vez podía ser una concesión, pero que lo más probable es que quieran hacer un tren que pasa a control del Estado. Pero con respecto a esto, el presidente de la empresa de ferrocarriles del Estado, que hay que recordar que es una empresa llena de corporativismo, de casos de corrupción, pérdidas millonarias desde hace décadas, y que, bueno, ahí está como empresa estatal subsistiendo a costa nuestra, tiene pérdidas millonarias todos los años. Incluso esa misma empresa reconoció, que es del Estado, que el tren que quieren hacer desde Santiago al Paraíso no tiene rentabilidad social, dijo su presidente, y demanda subsidios millonarios. Entonces, ¿qué es lo que pasaría con esto? Quieren hacer el tren y van a hacer el tren. ¿Por qué? Porque genera trabajo temporalmente. Pero eso va a costar una brutalidad de miles de millones de pesos a costa del resto de la población.
Y eso sería para conectar a esas dos ciudades, Santiago y Valparaíso. Y bueno, lo tragicómico de esto es que incluso reconocen que no lo vale a nivel económico, o sea, no va a ser rentable, como dicen ahí, socialmente ni económicamente. Entonces al final va a ser puro subsidio porque va a tener pérdidas millonarias. Entonces al final, ¿qué es lo que va a significar eso? ¿Generar trabajos temporalmente para algunos? Sí. ¿A costa de qué? Del dinero de los trabajadores del resto del país. Maravilloso, que va a generar robo legalizado del Estado con esos impuestos a los trabajadores. Y después para crear un proyecto que además va a ser malo económicamente, que hay que subsidiarlo todos los años, y para beneficiar a Santiago y Valparaíso. Entonces, al final, ¿quiénes van a mantener eso? Adivinen, los habitantes de regiones, con sus impuestos, manteniendo un nuevo elemento de la empresa de ferrocarriles del Estado que ya tiene muchas pérdidas y que va a hacer subsidiar un tren que beneficia solo a Santiago y Valparaíso con el dinero de los trabajadores de todas las regiones. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla los proyectos económicos que hacen. En gran medida ahí se nota ese tema del centralismo, ¿no? Que además de esa injusticia del Estado sacándole dinero a las personas de sus impuestos y después gastándolo ahí a como ellos deciden los políticos, también se nota que incluso dejando eso de lado, que no deberíamos dejarlo de lado porque es súper importante la justicia, lo que se hace con el dinero de los trabajadores, de lo que decide cada individuo con lo que es suyo, al mismo tiempo ese dinero en qué lo gastan, en beneficio de la capital y de la ciudad donde está el Congreso. Tanto que lo hemos mencionado aquí, lo de Santiago y Valparaíso, cómo se enfoca todo el país como si fuera una colonia del centro, ni siquiera del centro, de la capital y donde está el Congreso, de Santiago y Valparaíso, y esto es un buen ejemplo de eso. Proyecto estrella, generar un tren que no es sustentable económicamente entre Santiago y Valparaíso y pagándolo con el dinero del resto de la población. Qué maravilla ser de regiones de este país, ¿no? Todo el dinero se va para la capital, excepto algunos detalles, y después te dicen, no, tranquilito, que eso es de todos los chilenos, pasa tu plata nomás. Así termina siendo y realmente es trágico. Pero bueno, ahí la gente a veces quedan tranquilitas con esos discursos nacionalistas que le dicen, no, si sé patriota, pasa la plata nada más, sé patriota y acepta, si eres chileno, así que pasa el dinero. Es más o menos así. Al final son discursos inventados que la práctica del Estado sustenta para poder mantener sus estructuras de poder. Al final es eso. Si los países son constructos artificiales y lo manejan los políticos, al final eso es un Estado, eso es un país. No lo decían las cosas a sus habitantes directamente. Entonces al final te dicen ese discurso, la gente muchos se quedan tranquilos y después le sacan su plata y bueno, pasan estas cosas. Lamentable. Pero diría que dentro de todo no son muy buenas propuestas. Creo que es razonable lo de la reforma de carabineros, pero sería. Además va a ser muy limitada, tomando en cuenta los altos casos de corrupción. No se habla nada de transparencia ni tampoco de mucho de enfrentar la corrupción. Pero bueno, es un pasito en la dirección correcta de ese elemento, pero lo otro bastante, no diría súper negativo, pero más bien mediocre y una continuación de esa mezcla de corporativismo con estatismo que tanto azota a Chile. ¿Pero qué les parecen estas nuevas propuestas de Gabriel Boric? ¿Les gustan o no les gustan? ¿Por qué? ¿Qué les parece este tren nuevo que quieren construir entre Santiago y Valparaíso? Que incluso la empresa de ferrocarriles del Estado, que ya tiene bastantes pérdidas, reconoce que va a tener subsidios millonarios porque no se sostiene por su cuenta. Especialmente me encantaría escuchar lo que piensan los que no son de Santiago ni Valparaíso, que son los que van a tener que pagar esto y mantenerlo por el resto de su existencia con sus impuestos. Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.